Ok. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Retírate Rico. Y estamos a 1 de junio ya, entonces va muy rápido el año, ¿no creen? Entonces, pues ya estamos empezando junio. Y el día de hoy tenemos un tema que nos han pedido bastante de cómo empezar a invertir si ganamos poco, si tenemos a lo mejor un salario y no es muy alto y a lo mejor no nos está alcanzando, cómo le podemos hacer para pues empezar a invertir y empezar a hacer pues un patrimonio que en algunos años, bueno, pues ya se forme una cantidad interesante, importante. Entonces, platíquenos desde dónde nos ven. Nosotros estamos en la Ciudad de México. El clima ha estado muy agradable últimamente, ¿no? En las tardes, en las noches a veces llueve un poquito, pero en el día está muy agradable. Y entonces, si quieren alguna duda, alguna pregunta, cualquier cosa que quieran compartir, pues con mucho gusto aquí lo comentamos. Y entonces, platíquenos, pues de dónde nos ven, qué están haciendo, si ya ahorran, si ya tienen ustedes el hábito de ahorrar y de invertir alguna parte en donde lo hacen, cómo les ha funcionado y demás. Y bueno, pues de aquí vamos a ver algunas opciones, ¿no? Entonces, bueno, empezando con nuestro tema, pues todos sabemos pues lo importante que es ahorrar, ¿verdad? Porque, bueno, nosotros tenemos cierto ingreso, que ese ingreso pues nos llega periódicamente, nos llega una vez al mes o una vez a la quincena o a veces una vez a la semana, ¿no? Y pues con ese ingreso pues nosotros tenemos que pues comprar nuestras cosas. Nosotros compramos pues vamos al súper, compramos comida, compramos ropa, compramos pues cosas que vamos necesitando, ¿no? Pero resulta que si necesitamos comprar algo más grande o queremos comprar algo más grande, si queremos comprar un automóvil, si queremos comprar un departamento, si queremos comprar una casa o irnos de vacaciones o algo o formar un patrimonio por nuestra familia, pues definitivamente no lo podemos hacer con el ingreso de una sola vez, tenemos que hacerlo pues a través del tiempo con muchos ingresos pequeños, digamos, ¿no? Si nosotros ganamos 10,000 pesos, por decir algo, ¿no? Unos pesos mexicanos, bueno, y nosotros queremos comprar un automóvil, bueno, pues vamos a tener que ahorrar pues varios miles de pesos a lo mejor cada mes, ¿no? A lo mejor ahorrar, no sé, 2,000, 3,000 pesos al principio, juntar alguna cantidad más o menos, por lo menos el enganche del automóvil, vamos a tener que juntar a lo mejor 30, 40, 50,000 pesos que podemos dar de enganche y después, pues a lo mejor ya lo compramos a crédito o a lo mejor lo compramos de cuenta y demás, pero bueno, definitivamente vamos a tener que ir apartando algo de dinero para comprar ese bien, ¿no? Si queremos comprar un departamento, bueno, pues tendremos que hacer eso mismo, pero mucho más tiempo seguramente, ¿no? Y probablemente necesitemos un ingreso un poquito más alto, a lo mejor de 20 o 30 mil pesos, pues a lo mejor ir apartando 10,000 y pues vamos a ir tenerlos que juntar en alguna cuenta. Y cuando ya tengamos a lo mejor 200, 300 mil pesos, bueno, pues a lo mejor ya podemos llegar a dar el enganche de a lo mejor de este departamento y calificar para que nos den crédito por el resto y entonces pues ya irlo pagando. Pero bueno, definitivamente todos estamos conscientes que si queremos comprar cosas más grandes, si queremos bienes un poquito más grandes, más duraderos, si queremos una casa, si queremos un coche, si queremos unas vacaciones, ¿no? Pues hay que ahorrar, ¿no? Siempre tenemos que ir apartando un poquito de ese dinero para gastarlo en su momento. Y esto tiene cada vez más importancia porque, bueno, lo que hemos visto es que pues los sistemas de pensiones en general en todo el mundo pues cada vez alcanzan para menos. Antes, hace muchos años, cuando se diseñaron estos planes de pensiones, pues la población no vivía tanto, ¿no? La mayoría de los planes de pensiones de los países pues, se diseñaron en los años 50, 60 del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? Y entonces, y entonces, pues se diseñaron con las condiciones de ese entonces. Entonces, en ese momento, pues se calculó que la edad de retiro fuera de 60, 65 años, pero en ese entonces la esperanza de vida era más o menos parecida a eso.
Entonces, bueno, cuando una persona, si llegaba a la edad de jubilación y se jubilaba, pues duraba unos poquitos años. Y también las poblaciones eran mucho más jóvenes, había mucha más gente entrando al sistema laboral, ¿no? De los que se estaban jubilando. Entonces, bueno, con los que entraban era más que suficiente para mantener a los que se jubilaban, ¿no? Entonces, mira, tenemos algunas preguntas. Jaime, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muchas personas cometemos frecuentemente el error de no invertir porque pensamos que es poco. Sí, así pasa. Y antes era muy difícil invertir si se ganaba poco. Pero una de las ventajas del Internet es que ahora nos permite invertir desde muy poquito dinero. Y ahorita en un ratito vamos a ver muchas opciones donde podemos empezar a invertir desde muy, muy poco dinero. Mariel Socorro Jiménez, ¿qué tal, Mariel Socorro? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, saludos desde Jalapa, Veracruz. Ah, pues un saludo a Jalapa, Veracruz. Es muy bonito Jalapa, Veracruz. Yo lo conocí en algún momento y me gustó mucho. Estuve poco, estuve nada más 1 o 2 días, pero se me hizo una ciudad muy bonita. Entonces, resulta que esos sistemas de pensiones se diseñaron de cierta forma. En ese momento el mundo pues era otro y funcionaban en su momento. Pero después fueron pasando los años, el tipo de población que tenemos cambió, se volvió más grande, más adulta. Entonces ahora pues ya hay menos jóvenes entrando al sistema laboral y hay más personas jubilándose. Y también pasó que la esperanza de vida se alargó mucho, ¿no? A lo mejor de estar en los 60, ¿no? Entonces, pues ahora nuestra esperanza de vida en México, por ejemplo, es de 77 años y hay otros países donde es mucho mayor, tipo Japón y así. Entonces, pues están arriba de los 80, entonces, 85, 86 me parece que es en Japón. Entonces, bueno, ya hay una alta probabilidad de que nosotros vivamos muchos años después de nuestro retiro. Puede ser que nos retiremos a los 65, pero pues hay una buena probabilidad de que vivamos probablemente 75, 80, 85 años o hasta un poco más, ¿no? Yo ya conozco mucha gente en sus 90, por ejemplo, que inclusive se ven en muy buenas condiciones, están muy bien mentalmente, se mueven bien, hacen todavía muchas cosas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, en ese sentido, pues es importante que tengamos pues cada vez un poco más de dinero ahorrado y los sistemas de pensiones pues hemos visto que no van a alcanzar para pagar todo eso. Entonces los sistemas de pensiones han tenido que hacer reformas para poder repartir ese dinero, ¿no? Y entonces, si antes nos retirábamos y nos daban una pensión, por decir algo, equivalente a nuestro último sueldo o parecido, ¿no? Si ganábamos 50,000 pesos mensuales, pues a lo mejor nos daban 45, 50 o 40, una cosa muy parecida. Pero ahora resulta que en las últimas reformas, por lo menos en México, si nosotros ganamos 50,000 pesos, pues a lo mejor nuestra pensión va a ser de a lo mejor 10, 12, 13,000 pesos, ¿no? Y entonces, bueno, pues definitivamente, pues no vamos a poder vivir totalmente de ella y vamos a tener que ahorrar por nuestra cuenta. Entonces es importante que también el ahorro para el retiro, pues lo estemos metiendo en nuestro esquema de ahorro y de inversión, ¿no? Entonces, entonces, el chiste es que vayamos implementando en nuestras vidas pues este hábito del ahorro, ¿no? Y más que es importante tenerlo, son como cualquier hábito, puede ser difícil de adquirir al principio, ¿no? Nosotros generalmente pues a lo mejor salimos de la universidad o de la escuela y nos empezamos a trabajar y pues realmente generalmente somos muy jóvenes y entonces el futuro está muy lejos, ¿no? Y realmente pues no empezamos a necesitar a lo mejor algunas cosas en ese momento. Entonces, y además seguramente empezamos ganando poco, todos empezamos nuestra vida laboral pues como ayudantes o como asistentes de algo, entonces pues empezamos ganando poquito. Entonces al principio pues apenas nos alcanzaba para nuestros gastos más básicos, ¿no? Entonces, yo recuerdo pues mis primeros empleos, pues yo vivo un poco lejos de mi casa, yo vivía en el sur de la ciudad, en esta Ciudad de México,
que pues es bastante grande y pues trabajaba en una zona que se llama Polanco, entonces pues sí hacía como 45 minutos del trabajo, de mi casa al trabajo, ¿no? Y usaba gasolina y bueno, pues yo recuerdo que en ese entonces con lo que ganaba pues apenas me alcanzaba pues para pagar la gasolina y pues yo tenía que comer en la zona de mi trabajo pues todos los días, entonces pues pagaba mi comida y también necesitaba usar pues traje y corbata todos los días. Entonces, con lo que me pagaban, pues me alcanzaba para comer, me alcanzaba para gasolina y sobraba muy poquito. De vez en cuando tenía que comprar algún traje, alguna camisa y pues yo tenía que ir como juntando si es que quería salir un poquillo más, ¿no? Entonces, si quería salir con mis amigos el fin de semana o algo, pues yo me tenía que organizar, ¿no? Después de un ratito, después de de unos meses, bueno, ya me subieron el sueldo un poquito en ese primer trabajo y bueno, ya me empezó a alcanzar para algunas otras cosillas, ¿no? Y recuerdo que en ese entonces, pues yo tenía la idea de, pues sí, empezar a ahorrar. Muchas veces estos ámbitos del ahorro los aprendemos en nuestras casas, ¿no? Entonces, si nuestros papás eran ahorradores y nosotros veíamos que ahorraban de cierta manera, pues probablemente nosotros adquirimos ese hábito, ¿no? Pero si nuestros padres no eran tan ahorradores, si no podían ahorrar a lo mejor por alguna circunstancia, a lo mejor pues ganaban poco y entonces pues las necesidades de la familia eran muchas y demás, pues puede ser que nuestros padres a lo mejor no les diera chance de ahorrar mucho, entonces bueno, pues nosotros vamos un poco a replicar ese comportamiento, entonces es importante pues analizarlo, ver cuál es el hábito de ahorro que traemos desde nuestra casa y ver si lo podemos pues cambiar un poquito, ¿verdad? Como vemos, ¿no? Hola Brenda, ¿cómo estás? Brenda Luna. Muchos saludos, Brenda, desde Catepec. Muchos saludos a Brenda Luna de Catepec. Y entonces, eh, entonces resulta que, bueno, pues nosotros tenemos que ver cómo está nuestro hábito del ahorro y cómo podemos, pues, irlo mejorando un poquito, ¿no? Entonces, como cualquier hábito, como el hacer ejercicio, como el comer sano y demás, bueno, pues tenemos que empezar, pues, implementando ese hábito del ahorro. Y lo más fácil es que empecemos, pues, poco a poco. Si nosotros tratamos de ahorrar el 50% o el 100% de nuestro sueldo, pues no lo vamos a lograr, nos vamos a desanimar, se nos va a hacer muy difícil y pues lo vamos a estar haciendo muy de vez en cuando, ¿no? Entonces es importante empezar a lo mejor con una cantidad que no nos duela, que no se nos haga pesado y poco a poco con el tiempo, pues a lo mejor irlo aumentando un poquito, ¿no? Para que logremos implementar ese hábito, ¿no? Entonces, en el caso del ahorro, a veces puede ser un poco difícil porque eso no es algo que hagamos diario. Si nosotros queremos implementar un hábito, lo que muchas veces nos han dicho es, tú lo empiezas a hacer y si lo haces diario, pues en cuestión, hay unos que dicen que en 21 días implementas el hábito, algunos dicen que en 30 días, algunos dicen que hasta 90 días, pero si es algo que empiezas a hacer diario, como el ejercicio, como el comer sano, pues se hace muy fácil que tú lo agendes y que diario pues le dediques a lo mejor unos minutos. En el caso del hábito del ahorro, se complica un poquito el hecho de que no sea diario, ¿no? Probablemente va a ser semanal o quincenal o mensual y entonces es más fácil que se nos olvide, que se nos pase, ¿no? Que algo se nos atraviese. Entonces podemos nosotros pensar de qué forma lo hacemos diario, ¿no? A lo mejor en vez de que querramos ahorrar 1,000 pesos a la quincena, pues a lo mejor podemos ponernos una meta a lo mejor de 30 pesos diarios, 50 pesos diarios, 20 pesos diarios, ¿no? Lo que sea. De forma que si lo hacemos diario, pues a lo mejor nos resulte un poquito más sencillo. Más adelante, tal vez ya con el hábito relativamente adquirido, bueno, ya a lo mejor lo podemos hacer una vez a la semana o la quincena, pero primero hay que formar ese hábito, ¿no? Entonces, es muy importante, pues como cualquier otro hábito, probablemente pueda ser buena idea, pues empezar poco a poco, ¿no? ¿No? Hay otro tipo de hábitos que sí se forman de pronto. Por ejemplo, si queremos dejar de fumar, pues lo que nos dicen es que no se puede dejar poco a poco, se tiene que dejar como de tajo y pues ya después, pues lidiar con un poco las consecuencias. Pero bueno, son como otro tipo de comportamientos. Además, pues tiene cierto componente de adicción y demás. Pero entonces, pues en el caso del ahorro, entonces puede ser buena idea empezar poco a poco para ir construyendo ese hábito del ahorro, ¿no? Y entonces,
Entonces, algo que podemos hacer es, pues, empezar, pues, con poquito al principio, ¿no? Y en algunas de las páginas que vamos a ver en un momento, es posible automatizar el ahorro, es posible pues hacer que la reinversión sea de forma automática y también en algunos casos es posible que nosotros programemos que tomen dinero de nuestra cuenta bancaria para irlo invirtiendo y entonces pues eso puede ayudar, ¿no? A que se automatice el ahorro. Entonces ahorita vamos a ver algunas opciones, ¿no? Entonces, en este caso del ahorro, entonces lo que nos sugieren muchas veces es que pues que una vez que recibimos el ingreso, pues lo primero que hagamos es que nos paguemos primero a nosotros, así le llaman, entonces que antes de hacer nuestros gastos, pues nosotros paguemos, apartemos la parte de nuestro ahorro, de nuestra inversión y ya después pues vamos por hacemos los otros gastos que tenemos que hacer, ¿no? Estamos muy acostumbrados muchas veces a que nosotros recibimos el dinero, pagamos deudas, pagamos cuentas, pagamos algunas cuestiones y dejamos el ahorro hasta el final. Entonces decimos, bueno, lo que me sobre, pues lo voy a ahorrar, ¿no? Pero lo que llega a pasar es que pues nunca sobra, ¿no? Entonces, o es muy raro que sobre, ¿no? Empezamos a gastar, salimos, sabemos que tenemos algo de dinero, nos invitan a algún lado, o se nos atraviesa algún imprevisto o algo, y entonces pues lo acabamos gastando. Y lo que muchas veces pasa es que inclusive se termina la semana o la quincena y los últimos días pues ya estamos con poco dinero, ya estamos complicados, ya estamos viendo de dónde sacamos, ya no nos alcanza a hacer los mismos gastos que hacíamos al principio, ¿no? Entonces, pues al final de la quincena siempre se complica un poquito toda esta cuestión. Y además, pues los gastos por definición, pues se acumulan, se juntan, no terminan nunca en algunos casos. Y además las marcas que nos venden cosas, pues lo saben, ¿no? Las marcas que nos venden cosas, pues saben y logran presentarnos sus productos de forma muy atractiva, ¿no? Entonces, bueno, pues lo más probable es que nosotros pues vamos siguiendo esas cuestiones, pues nosotros vemos anuncios, vemos ofertas, vemos cosas del Buen Fin y la Hot Sale y no sé qué tanto, entonces bueno, pues acabamos entrando en este tema pues donde necesitamos consumir, ¿no? Entonces, si nosotros apartamos desde el principio un poquito, aunque sea poco, que no nos demos cuenta, tanto que no nos duela, tanto que no lo sintamos, bueno, pues puede ser buena idea y ya después pues gastar en todo lo demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería buena idea en cada vez que recibimos dinero, pues apartar una partecita. Que como les digo, puede ser poco, ¿no? Entonces, si nosotros ganamos 5,000 pesos al mes, 6,000 pesos al mes, 10,000 pesos al mes y vamos empezando en nuestra vida laboral, pues tratar de apartar. Lo ideal es digamos, los expertos en este tema, pues lo que nos sugieren siempre es pues tratar de ahorrar un 20 o 30% de nuestro ingreso, pero si no se puede, pues un 10% puede ser buena idea. Y si aún así lo vemos complicado, pues con lo que se puede empezar a ahorrar es bueno, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos muchas opciones que podemos empezar a ahorrar desde 100 pesos y a invertir. Entonces, ahorita vamos a analizar varias, ¿no? Entonces, antes, como nos preguntaba Jaime, como nos decía Jaime, nosotros pensamos que para empezar a invertir se necesita mucho dinero y pues resultaba que antes así era, si nosotros nos remontamos a lo mejor por ahí a los años 80, a los años 90, pues sí, si uno quería invertir, si uno quería, por ejemplo, invertir en CETES, bueno, tiene que ser a través de un banco y tenía que tener uno una cuenta muy grande y tenemos que decirle al ejecutivo pues que nos invirtiera pues alguna parte de CETES y había ciertas comisiones del banco que muchas veces pues tampoco lo hacían rentable la inversión y entonces pues era un poco más complicado. Si queríamos tener una cuenta en una casa de bolsa, pues algunas, las que menos pedían, pues eran a partir de 500,000 pesos y de ahí, si tenías esa cantidad, pues encima eras el cliente pequeño, porque pues había clientes que tenían muchos millones de pesos y entonces la asesoría que daban las casas de bolsa pues estaba más enfocada a esos clientes más grandes, ¿no? Y entonces era más complicado invertir. Si nosotros teníamos poco dinero, lo que pasaba es que lo teníamos que dejar en el banco y en el banco nos ofrecían a veces algo, ya si era un poquito más de dinero, pues nos ofrecían a lo mejor
un pagaré, ¿no? Entonces el instrumento por excelencia de ahorro en los bancos hace algunos años pues eran los pagarés, ¿no? Todavía existen, ¿no? ¿No? Pagaré con rendimientos liquidables al vencimiento, ¿no? Entonces esos pagarés pues a lo mejor daban el 2%, el 3%, ¿no? Entonces una rentabilidad pues pequeña, ¿no? Entonces, que apenas si cubría la inflación o a veces hasta quedaba un poquito bajo de la inflación. Entonces, pues también las inflaciones eran un poquito más altas, ¿no? Entonces, muchas veces el rendimiento de esos pagarés, pues no compensaba la inflación. Digo, era menos que nada, ¿no? Si lo tenías en la cuenta de cheques, pues te pagaban 0% de intereses al año. Tal vez si lo tenías en un pagaré, pues ya tenías a lo mejor, ya te lo pagaban a lo mejor en 2%, 3%, 4% de rentabilidad, y a lo mejor te quedaba tablas, ¿no? A lo mejor se compensaba con la inflación, o a lo mejor te quedaba una tasa muy pequeñita por encima de la inflación, una tasa real, que se llama, pues a lo mejor de medio punto, de un punto porcentual, y entonces, bueno, pues ese era nuestro ahorro. Entonces, pues yo recuerdo que mis papás así ahorraban, ¿no? En pagarés, ¿no? Y generalmente eran a 28 días, y había un poquito más grandes los plazos, te daban un poquito mejor tasa si era un plazo más grande y demás, pero bueno, así ahorramos. Entonces era más difícil ahorrar y bueno, pues en general las familias pues no contaban tanto con muchos mecanismos para ahorrar. Pero bueno, a raíz de que tenemos el Internet, que se populariza el Internet, pues ahora tenemos que hay muchísimas opciones. De hecho, ahora tenemos el problema que hay demasiadas opciones para ahorrar y para invertir. De hecho, entonces ahora un poco tenemos el problema que, pues como pasa en muchos campos, que tenemos demasiada información. Entonces ahora un poco el reto es filtrar esa información y ver pues qué nos conviene y qué no, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, y esto nos ha pasado en todo, también si ustedes buscan una dieta o algún tipo de ejercicio que nos haga, que nos dé mejores resultados, pues van a encontrar ustedes millones de páginas en internet y además muchas veces con información contradictoria. Y entonces él realmente discernir qué es lo que sirve y qué es lo que no, entonces pues es lo que permite que nosotros pues estemos un poco haciendo esa labor, ¿no? Entonces, por decir algo, pues algo que hace muy bien Jaime en la revista Cuerpo Sano, pues es tomar toda esa información, pues analizarla, ver qué sirve y qué no sirve, y pues ya nos transmite, pues ahora sí lo que nos va a servir, ¿no? Lo mejorcito. Entonces, en el caso de las inversiones, pues pasa muy parecido, ¿no? Entonces, hay demasiada información, todo el tiempo nos llegan mensajes de cómo ahorrar, cómo invertir, cómo, etcétera. Y entonces, bueno, pues podemos ahí discernir un poquito. Entonces, ¿cómo podemos empezar a ahorrar si tenemos poco dinero? Entonces, la primera opción que podemos tener es invertir en CETES, ¿no? Los CETES son certificados de la tesorería, son emitidos por el gobierno federal y son lo más seguro que existe, ¿no? El gobierno nunca ha dejado de pagar los CETES, ¿no? Difícilmente lo va a dejar de pagar porque, bueno, se dejarían de pagar muchas cosas antes que dejar de pagar los CETES, porque es la forma en que el gobierno se financia, ¿no? Por un lado, el gobierno gasta en, pues, gasto público, ¿no? Alumbrados y escuelas y hospitales, etcétera, y del otro lado, pues, cobra impuestos, ¿no? Pero, lógicamente, no es en el mismo periodo que se cobran impuestos y que se gastan, ¿no? Entonces hay una diferencia entre las fechas en que se cobran impuestos y las fechas en que se ejerce el gasto público. Entonces, para darle liquidez al gobierno, lo que hace pues es emitir CETES y bonos y muchos papeles, ¿no? Y deuda pública y demás, que bueno, eso hace que el gobierno pues se mantenga funcionando. Entonces, lo más seguro que existe son los CETES, ¿no? Y entonces, esos CETES actualmente la tasa está un poquito baja, pero ha habido momentos donde ha estado un poquito más alta, ¿no? Entonces, seguramente cuando empiece a pasar toda esta cuestión económica generada por la pandemia, el coronavirus y demás, seguramente las tasas aumentarán un poquito, pero más o menos ahorita el CETE anda sobre el 4%, ¿no? Lo cual está muy parecido a la inflación, porque la inflación la teníamos del 2%, pero también por toda esta situación se ha elevado un poco.
Entonces ahorita pues ya están más o menos parejos. Entonces el tema del CETE es que nuestro dinero va a estar muy seguro, ¿no? Es una inversión muy segura, pero actualmente con las condiciones actuales no es tan rentable, pero bueno, el 4% al año es mejor que nada, ¿no? Si tienen el dinero y lo tienen en la chequera, lo tienen en la cuenta de débito o lo tienen abajo del colchón o en un cajón en su casa, bueno, pues es mucho mejor obtener el 4% que nada. Quiere decir que por cada 100 pesos que ustedes ahorran, pues van a recibir al año 4 pesos. Pues es poquito, pero si fueran 10,000 pesos, pues ya estaríamos hablando de 10,000, el 10% sería, ya serían 400 pesos al año. Bueno, pues ya empieza a hacer algo, ¿no? 400 pesos por cada 10,000 invertidos, entonces. Y además usamos algo que se llama interés compuesto, es decir, que esos 400 pesos a su vez generan intereses y así se va haciendo un poco la bolita de nieve. Entonces, ¿cómo podemos invertir en CETES? Bueno, pues hay una página de la Secretaría de Hacienda que se llama CETES Directo, ¿no? Entonces, ustedes se meten ahí directamente. Es más, miren, les doy la dirección exacta, ¿no? Se llama, ¿dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? Me parece que es cetesdirecto.com. Miren, aquí está. Entonces, es cetesdirecto.com, así juntito, ¿no? cetesdirecto.com, ¿no? Y pues les va a salir la página, tiene aquí su loguito de Hacienda en la esquina y van a ver ustedes varias opciones. Una dice abre tu cuenta, otra dice inicia sesión, si ya tenemos nuestra cuenta, y otra es y terminar apertura de cuenta. Bueno, entonces, bueno, si es la primera vez, ustedes le ponen abre tu cuenta, ¿no? Y pues les va a pedir algunos datos, les va a pedir nombre, dirección, teléfono, algo, nada demasiado sofisticado que no tengamos más o menos a la mano. Y pues vamos a poder ahorrar en esta página de CETES Directo. Nos va a dar opción de ahorrar en CETES a 28 días, a 180 días, 360 días y además. Lo mejor es 28 días porque pues las tasas se van moviendo y entonces si nosotros estamos a 28 días es más fácil que pues vayamos adaptándonos si las tasas suben. Claro, si las tasas bajen pues nos convendría estar a plazo más largo, pero actualmente ya las tasas están más o menos bajonas, entonces lo más probable es que si llega a haber un movimiento en estas tasas, pues sea de subir un poquito, ¿no? Entonces el Banco de México se juntan cada determinado tiempo, pues los consejeros y demás, y determinan un poco qué hacer con las tasas, ¿no? Entonces, mientras ocurrió todo esto de la cuarentena, pues le estuvieron bajando, pues para reactivar un poquito la economía, ¿no? Pero cuando toda esta situación se normalice un poquito más, seguramente subirán un poquito, ¿no? Entonces, por decir algo, si nos vamos a la cotización, pues vemos ahorita que más o menos el CETE anda sobre el 4 y cachito por ciento. Fíjense, a 28 días está 4.07, a 3 meses 4.18, a 6 meses 4.50 y a un año 4.87. La verdad es que yo sugiero pues que sea más bien CETES a 28 días, ¿no? Entonces, bueno, podemos abrir nuestra cuenta, podemos abrirla desde 100 pesos, ¿no? Y algo que tiene muy interesante esta página es que hay un apartadito que dice automatiza tu ahorro. Entonces nosotros le podemos decir si queremos que cada semana, cada quincena o cada mes nos tome algo de dinero en nuestra cuenta y lo invierta, ¿no? Entonces nosotros ahí le damos cierta autorización, ligamos la cuenta bancaria, ¿no? Y entonces lo que va a hacer esta página es automáticamente cada semana, si así lo decidimos, pues nos va a tomar. Entonces nosotros podemos ponerle tipo 100 pesos semanales, ¿no? Y entonces la página automáticamente me parece que son los martes, va a tomar nuestros 100 pesos. Los CETES a 28 días en general se emiten todos los miércoles. Entonces va a tomar nuestros 100 pesos el martes y el miércoles los va a invertir en CETES a 28 días. A los 28 días, es decir, a las 4 semanas, ese dinero nosotros lo podemos retirar si queremos. Como nosotros vamos a estar invirtiendo cada semana, pues después de un tiempo, nosotros vamos a tener liquidez cada semana. Entonces, lo que invertimos hace 28 días lo podemos sacar hoy, lo que invertimos hace 21 días lo podremos sacar la semana que entra y así, así. Entonces, si nosotros lo dejamos que empiece a trabajar solito, pues llega a haber un momento donde ya hay una cantidad importante con liquidez semanal. También en esta página de CETES Directo hay un fondo que
que es de liquidez diaria. Cuando nosotros metemos dinero, no siempre se pueden comprar los CETES en ese momento, sino que a veces pasan unos días. Entonces, esta página tiene un fondo que se llama Bondía, que también da la tasa más o menos parecida a la de CETES, pero con liquidez diaria inmediata. En determinado momento, nosotros podemos configurar que lo que se vaya vendiendo de CETES, pues en realidad tengamos una parte en este fondo Bondía y con eso pues lo tenemos con liquidez diaria, ¿no? Me parece que es de un día para otro, si nosotros pedimos nuestro retiro de un día para otro, no lo deposita nuestro retiro. Esta página nosotros la ligamos a nuestra cuenta de banco, donde vamos a tener nuestra tarjeta de débito, ¿no? ¿No? O nuestra forma de sacar dinero y entonces, bueno, pues así vamos a poder hacer los retiros. Pero entonces, aunque la tasa no es muy alta actualmente, estamos en el 4%, pero tiene la ventaja, por un lado, de la seguridad y por otro lado, la ventaja de que podemos automatizar ese ahorro. Es decir, podemos decirle que cada semana, cada quincena o cada mes, tome X cantidad de dinero de nuestra cuenta y lo invierte en CETES, ¿no? Y también podemos nosotros indicarle que queremos que se haga la reinversión automática, es decir, cada 28 días, cuando haya cuando haya vencimiento, cuando se genera algo de dinero, pues que se reinvierta automáticamente en otro plazo de 28 días y así, ¿no? Así nos vamos. Entonces eso va a ir armando la bolita de nieve y pues cada vez vamos a lograr un poquito más, ¿no? Entonces, si nosotros queremos un poquito más de rentabilidad, podemos irnos a otro tipo de páginas, ¿no? Lo siguiente que tenemos son los que se llaman las SOFIPOS, ¿no? Que son sociedades de fomento a la inversión, ¿no? Y entonces hay de muchos tipos. Por ejemplo, hay una que se llama Cubo Financiero, hay otras que se llama Supertasas, hay otra que se llama Financiera Sustentable, ¿no? Entonces son empresas, también están reguladas por la Secretaría de Hacienda, son muy seguras, ¿no? Entonces, y en una de esas SOFIPOS, pues ya podemos nosotros empezar a tener a lo mejor una tasa un poquito mayor. Ahorita andan esas empresas alrededor de un 6 o 7%. Por ejemplo, si nos metemos a Financiera Sustentable, Finsus se llama la cosa. Aquí, si le ponen Finsus, lo encuentran luego en primer lugar. Chun, chun, chun. Este es un ejemplo, pueden escoger alguna otra. Hay varias opciones, ¿no? Miren, Financiera Sustentable, tarará. Vamos a ver qué tasa están teniendo estos jóvenes, ¿no? Miren, ustedes si lo metemos, a ver, déjenme busco dónde está la tasa, empieza a ahorrar, ¿no? Entonces tienen un fondito que es como de liquidez inmediata, como que da el 2%, aquí lo tenemos. Miren, si lo invertimos a 30 días, está lo mismo el 4%, igual que CETES, pero si lo invertimos a 60 días, ya nos dan el 4,75, lo cual, bueno, pues ya está un poquito más interesante. Si lo ponemos a 90 días, nos dan el 5,5, que bueno, está un poquito mejor. A 180 días da el 6%, a 270 días el 7,8%. Y si lo dejamos un año, la inversión a 360 días nos da el 9,60, ¿no? Entonces, probablemente a 360 días a lo mejor sea un plazo muy largo, pero sí lo podemos dejar a lo mejor unos 3 meses, unos 6 meses y pues estar obteniendo a lo mejor un 6%, ¿no? Eso es Financiera Sustentable. Fíjense, si nos vamos a otra, vamos a ver Supertasas, ¿no? Aquí sale Supertasas. Aquí podemos encontrar, vamos a ver si está un poquito mejor. Toma el control de tus finanzas, inversión, invierte desde $1. Fíjense, desde $1. Chin, 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 chin. Clientes, ¿dónde está la tasa? ¿Dónde están las tasas? Inversión, vamos a ver. Miren, si lo ponemos a un año nos dan el 10%, a 180 días el 5,6%, y a 90 días 5,35 y si lo queremos con liquidez diaria 4,10, más o menos igual que CETES, ¿no? Casi lo mismo,
Pero bueno, igual si ya lo ponemos a 180 días, bueno, ya estamos obteniendo un 5.6, un 6 y un 6% más o menos. Entonces, está muy parecida que la anterior, pero bueno, ya podemos obtener más o menos un 6% anual por nuestra inversión. Si calculamos que la inflación este año andará sobre el 4 y fracción por ciento, ¿no? Bueno, pues estamos teniendo una tasa real más o menos de un 2%, ¿no? Esto es, descontando inflación, todavía vamos a tener una utilidad de un 2% de nuestra inversión. Y también, pues lo podemos hacer desde, como pueden aquí, se puede invertir desde un peso, ¿no? Entonces, aquí nos lo están anunciando, se ve que claro que si queremos tener un poquito mejor tasa, pues seguramente tenemos que invertir un poquito más, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le ponemos cuánto desinvertir, si le ponemos 1,000 pesos, ¿no? Nos va a dar un rendimiento anual de 41.46 pesos, ¿no? Y al final del año tendremos 1,041, ¿no? Si lo ponemos por decir algo, si le cambiamos a 180 días, ya nos dan el 570, nos daría 56 pesos por una inversión de 1,000, ¿no? Pero si nosotros vamos cada mes poniendo 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, bueno, esto se empieza a ser mucho más interesante, ¿no? Por ejemplo, si invirtiéramos 1,000 pesos mensuales, serían 12,000 al año, ¿no? Digo aquí, y ahí eso que aquí no estamos haciendo la reinversión automática mes con mes, pero bueno, nos estaría dando 679 pesos de intereses al final del año, que al ser el primer año no es demasiado, pero bueno, ya 679 pesos ya es algo, ¿no? Ya nos alcanza para, ¿no?, algún regalo de Navidad o algo, ¿no? Entonces, bueno, luego, lo siguiente que podemos hacer es irnos a una plataforma de préstamos, ¿no? Entonces, también son bastante seguras, también están reguladas por la autoridad, tenemos ahí están dentro de la ley FinTech, entonces, bueno, también hay una especie de fondo de seguro asignado para estas cuestiones, ¿no? Entonces podemos obtener a lo mejor una tasa un poquito mejor y en esas podemos invertir desde 250 pesos. Por ejemplo, hay una que yo utilizo que se llama Yo Te Presto. Si ustedes le ponen así, Yo Te Presto también en Google, pues les aparece ahí luego, ¿no? Y entonces, aquí ustedes pueden hacer las dos cosas, pueden invertir o pueden pedir préstamos, ¿no? Entonces, pero bueno, si ustedes le pegan la parte de quiero prestar, que viene siendo pues la parte de quiero invertir, ¿no? Por ejemplo, si le pusiéramos aquí en esta parte 10,000 pesos, ¿no? Estamos obteniendo más o menos que a un año estamos obteniendo 12,000 pesos. Es decir, que en esta plataforma podemos estar generando más o menos un 20% anual, lo cual, bueno, ya es una tasa más interesante. Es un poquito menos porque hay cierta comisión que cobra esta página que pues no la descuenta y también hay algunos préstamos que no siempre se cobran, entonces la página se encarga del análisis y del cobro y todo, pero entonces podemos obtener fácilmente, ¿no? Aquí el simulador siento que está un poquito un poquito optimista, ¿no? Pero dice el 96% de nuestros acreditados pues pagan y demás, entonces hay una pequeña carterita vencida ahí, pero muy, muy chiquita, ¿no? Pero bueno, menor que la de los bancos inclusive. Pero bueno, el chiste es que con una plataforma de estas de préstamo, pues podemos obtener una tasa un poquito más alta. Tal vez un 12, un 14% es perfectamente alcanzable. Nosotros podemos escoger a qué personas calificadas le queramos prestar. La página califica a las personas que pues aprueban para tener un crédito y entonces les da calificaciones. Entonces tienen A1, B1, C1, AB, ¿no? Y entonces así A2, A3, etcétera. Entonces nosotros podemos escoger a quién le queremos un poco prestar. Al principio lo podemos hacer manual y después lo podemos automatizar. Y también le podemos indicar a nuestra página que queremos
que se reinvierta automáticamente. Es decir, cada vez que se generen rendimientos, cada vez que se junte otros 250 pesos de rendimientos, pues se genera un nuevo préstamo. Entonces, así automáticamente, pues le vamos dando la reinversión y se va haciendo esta bolita de nieve. Y como podemos ver, podemos alcanzar con esa reinversión automática, pues sí podemos estar alcanzando probablemente esta tasa del 20% anual. Si nosotros pues, tenemos una inflación del 4 o 5% anual, bueno, pues con esto ya tenemos una rentabilidad un poquito más interesante, ¿no? Entonces, esto es a través de las plataformas de préstamos que llaman P2P, o sea, person to person. De hecho, hay muchas, por ejemplo, ahorita les enseñé Yo Te Presto, pero tenemos otra que se llama Prestadero, hay otra que se llama Fluenta, hay otra que se llama Dupla, con doble O, Dopla, ¿no? Y hay varias más, ¿no? Hay varias más. Yo estas son las que he utilizado, me han funcionado bien, la verdad es que funcionan bastante bien. Miren, vamos a ver aquí qué pasa con Prestadero. Entonces, y la mayoría de ellas tienen la aplicación para el celular, entonces podemos tenerlo en la página web, ¿no? Abrimos nuestra cuenta, todo, y después si queremos hacer movimientos o retiros o algo, lo podemos hacer a través de la app, ¿no? De la aplicación. Y nosotros vamos igual, de la misma forma, al abrir nuestra cuenta, vamos a ligarlo con una cuenta bancaria, de forma si queremos hacer retiros, pues nosotros vamos a hacer los retiros directo a nuestra cuenta, ¿no? Por ejemplo, si nos metemos a esta página que se llama Prestadero, ¿no? Entonces vamos a ver qué tasa. Mira, dice que si nosotros invertimos 10,000 pesos, dice tasa anual desde 8.9, pues ese es como lo más bajito, ¿no? Entonces, pero bueno, si nosotros lo invertimos a un poquito más, pues también podemos obtener una tasa de a lo mejor un 12, 14, 16%, puede ser bastante alcanzable y bueno, pues ya es una tasa bastante interesante y con bastante seguridad, ¿no? Otra opción con la cual podemos invertir desde poquito dinero es en una casa de bolsa. Ya hay varias casas de bolsa que nos permiten invertir desde 100 pesos, algunos casos, y otras son desde 1,000 pesos, pero bueno, sigue siendo una cantidad muy accesible, ¿no? Entonces, antes para tener cuenta en una casa de bolsa era muy caro, se necesitaba mucho dinero, ¿no? Pero no, actualmente, pues, como les digo, con este tema del Internet, pues ya todo eso vuelto mucho más accesible. Si queremos tener dinero en la casa de bolsa, pues abrimos directamente nuestra cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las que yo conozco? Por ejemplo, yo he utilizado una que se llama Cuspid, que es exclusivamente todo en línea a través de la app. Tenemos otra que